Perfecto. Ahí vamos. Sí, perfecto. Bienvenidos a la clase a todos. Esta clase con cierta complicación técnica, pero aquí estamos. Empieza la clase Ignacio Custelo, quien la da en conjunto con Jorge Burtuboy. Cuando vos quieras, Ignacio, es tuya la clase. Dale. Bueno, muchas gracias, Adriana. Obviamente es un placer estar acá con todos ustedes, eh, dando una clase de la diplomatura. Perdón, se me van sumando y los voy admitiendo. Es un placer poder darla con Jorge. Con Jorge venimos trabajando juntos ya desde el año pasado en el programa de los Juegos Nacionales Evita. Jorge es una de las personas que está a cargo de la parte técnica de los juegos, ¿sí? Se encarga de la capacitación y de hacer un seguimiento con el resto de los entrenadores que participan en el evento, que son obviamente de casi todo el país. Jorge es un entrenador de mucho renombre a nivel nacional, así que para mí es un placer poder compartir justamente este módulo con él, para que los chicos estén un poco más al tanto. Claudio nos pidió que armemos un módulo de técnica y metodología. La idea de hoy es hablar un poquito de generalidades de la técnica y de hacer una descripción metodológica, ¿sí? Muy basada en la bibliografía, de forma sencilla en el día de hoy para que los chicos puedan sacarse las dudas sobre lo que es el ejercicio de arranque. Y bueno, a partir de ahí, de la respuesta que los chicos nos den y de la participación, ver si ajustamos un poquito o si quizá lo hicimos demasiado complejo. Y bueno, esperar de a partir de la clase de hoy armar una clase de envión, armar una clase de errores, de corrección de errores técnicos básicos, y a partir de ahí avanzar con lo que es metodología de la enseñanza, tanto del arranque como del envión. Horacio también nos pidió que intentemos hablar de ejercicios auxiliares, pero bueno, obviamente son muchos temas, son muchos puntos. Eh, la experiencia de Jorge es vasta y mi gana de participar también, pero bueno, la verdad es que se pasan rápido y seguramente vayamos sintiendo que las clases nos quedan cortas. Así que bueno, no sé, Jorge, si tenés ganas de decir algo antes de arrancar, o Chanchito, que estás ahí también. Bueno, si nadie dice nada, arranco yo. ¿Se ve bien ahí, no? Por favor, confírmenme si se ve bien lo que estoy compartiendo. Sí, perfecto, profesor, se ve todo bien. Excelente, muchas gracias. Cualquier duda que vayan teniendo, no duden en ponerla en el chat o en frenarme y hacer la consulta, no hay ningún tipo de problema. Sí, la idea de hoy es que podamos ir evacuando dudas y compartiendo y construyendo entre todos, sí, un nuevo saber. Decidimos arrancar con esta cita, ¿sí? Que es del libro A System of Multi-Year Training in Weightlifting, del entrenador soviético muy conocido y renombrado que se llama Alexei Medvedev. Muchas veces se habla de la técnica y la necesidad de hablar de la técnica y no se entiende para qué. Y la cita dice lo siguiente: el alto nivel de los resultados deportivos requiere que los atletas dominen la técnica racional a la perfección, al mismo grado que el alto nivel de preparación física. Es por ello que mejorar la maestría técnica es una importante tarea del entrenamiento deportivo. El principal hincapié que hace esta cita sí es entender que no solo hablamos de un componente que es la técnica, sino también de la preparación física del atleta,
y que seguramente, como irán viendo en las clases de planificación, los distintos estadios de la vida deportiva del atleta se orientarían más a uno o más a otro. Pero, como dijo Horacio, sí, en una de las primeras clases, yo la asistí, la vi después aparte, todo se hace pensando en los resultados deportivos. Por lo menos todos los entrenadores que estamos abocados a esta capacitación, tenemos un desempeño en el deporte federado y siempre que se habla de la técnica, se habla pensando en poder levantar la mayor cantidad de kilos posibles. Sí, no hay otro objetivo que ese. Obviamente hay otros beneficios, sí, que vienen arraigados al desarrollo de la técnica, pero el principal objetivo cuando uno intenta levantar mejor es poder levantar más peso. A partir de entender, perdón que se está sumando uno de los chicos, a partir de entender que nosotros buscamos con el desarrollo de la técnica una mejoría en la performance deportiva, se nos presenta el siguiente problema. Como vamos a ver más adelante, en un apartado donde se habla de la descripción técnica del ejercicio en el reglamento, el gran problema que viene a resolver la técnica o la respuesta que viene a brindar la técnica es cómo llevo la barra desde la posición inicial, que es de la barra apoyada arriba de la tarima, ¿sí? En este caso en el arranque, a la completa extensión de los brazos por encima de la cabeza. Entonces, la técnica viene a resolver eso. Como también he visto en otra de las clases que se habló de la evolución histórica del levantamiento de pesas, la técnica tiene una evolución y va en concordancia con los cambios que ha tenido el reglamento, ¿sí? En la distinta ejecución de los ejercicios. Por ejemplo, las barras masculinas siguen teniendo moleteado en el centro, porque es el moleteado tradicional de cuando todavía se hacían los ejercicios de un brazo. Hay muchos ejercicios auxiliares que devienen de la práctica del press, que ya no se hace más, y hay modificaciones en cuanto a la morfología o fisionomía de los atletas que se da una vez que se radica el press y los ejercicios pasan a ser de una naturalidad principal que tiene que ver con la velocidad de ejecución y la potencia, ¿sí? O la explosividad. Horacio mencionaba que la naturalidad del ejercicio a un brazo obligaba a una verticalidad en la trayectoria de la barra que después perdón, que después de haber visto que solo se iban a quedar con el arranque y con el envión, se empezaban a dibujar unas trayectorias medio en S, ¿sí? Un tanto onduladas, y que todos pensaban que eso quizás no iba a repercutir en los resultados y terminó siendo favorable. ¿Por qué? Porque esa trayectoria un poco más ondulada respeta ciertos patrones mecánicos, ¿sí? Nuestros de los seres humanos y permite una mejor aplicación de fuerza y un mejor aprovechamiento de los distintos momentos y brazos de palanca para que el ejercicio se ejecute mejor. Pero la técnica es una respuesta a este problema. ¿Cómo hago para llevar la barra? Del piso arriba de la cabeza. ¿Por qué del piso? Porque así lo establece el reglamento. ¿Sí? ¿Y por qué arriba de la cabeza? Justamente porque el reglamento pide que en este ejercicio la barra se sostenga por encima de la cabeza con los brazos extendidos. ¿Qué es la técnica? La técnica la podemos entender como un sistema ideal de movimientos encaminados al logro del máximo rendimiento deportivo, utilizando tanto las cualidades físicas y psíquicas del sujeto como las que ofrece el material propio de cada deporte. Lo más interesante de esta definición es que habla del material de cada deporte. En cuanto al levantamiento de pesas, hablamos de la barra y seguramente cuando vayamos adentrándonos en distintas cuestiones de los ejercicios auxiliares, Jorge va a hablar de la capacidad y la flexibilidad que tiene la barra, sobre todo la barra de competición y sobre todo en el uso del ejercicio del segundo tiempo, y qué ventajas mecánicas puede dar eso para la ejecución de los ejercicios. Pero de vuelta, aparece la técnica como un medio para alcanzar el máximo rendimiento deportivo y no otra cosa. Bien, como venimos mencionando, la técnica es un elemento fundamental del entrenamiento de cada levantador de pesas, permite sacar el máximo provecho de nuestras cualidades físicas y es de principal importancia y atención
en las primeras etapas, sí, sobre todo que son las formativas. Hay distintos factores, sí, que están implicados en una buena ejecución técnica o en alcanzar una buena ejecución técnica, que son la coordinación intra e intermuscular, las distintas habilidades sensoriales, que en este caso van más orientadas a la parte sinestésica, la capacidad de movilidad y flexibilidad de cada individuo, la proporción de sus palancas óseas y, como viene hablando desde un principio, la primera cita que hicimos, la relación que tiene el desarrollo técnico con el desarrollo de las cualidades físicas. Una buena ejecución técnica requiere un cierto nivel de desarrollo de las cualidades físicas. Todos los individuos necesitan de eso. En este caso, principalmente, sí, seguramente ya hablaron con Claudio de la coordinación intra-intermuscular, pero cuando hacemos mención a las habilidades sensoriales, hablamos de la capacidad que tiene cada persona de reconocer lo que hace, de poder corregir lo que hace, de poder entender las indicaciones que se le dan y de tomar el provecho de los ejercicios que se usan para corregir eso. En cuanto a la movilidad y la flexibilidad, las posiciones que se utilizan en el levantamiento de pesas son particulares, ¿sí? Son profundas, requieren altos grados de amplitud y no son sencillas de alcanzar para todo el mundo, sobre todo para la gente que arranca con la actividad en la edad avanzada, ¿sí? Siendo mayores. Obviamente la proporción de palancas la distinta proporción de los segmentos de cada individuo es una limitante para poder alcanzar un nivel técnico apropiado y sobre todo para ejecutar lo que nosotros vamos a describir hoy como un modelo al cual todos deberíamos intentar alcanzar, pero bueno, muchas veces no se puede o no sale tal cual como lo vamos a describir hoy. George, no sé si estás ahí, si querés agregar algo. Perdón, se me siguen sumando personas. Yo sigo agregando. Bien, para que una ejecución técnica sea la apropiada o sea ideal, tenemos tres requisitos: el ritmo, la fluidez y la trayectoria. El ritmo habla obviamente de diferenciar los distintos movimientos y de las velocidades y de cómo unir esos distintos segmentos. La definición del libro de donde hemos tomado esto dice que el ritmo es la diferenciación de los impulsos de fuerza ajustados en el tiempo y con la duración adecuada. ¿Sí? Cada fase tiene que durar lo que tiene que durar y los impulsos tienen que ser o tienen que corresponder a lo que permite cada fase y no más, no menos o no estar invertidos. La fluidez es la perfecta coordinación de las distintas fases, aprovechando óptimamente las ventajas mecánicas ofrecidas por cada una de ellas. Las distintas fases sí son más fácil de entender, son eslabones de una cadena que van unidos entre sí, y cuanto mejor sea la coordinación entre cada uno de esos eslabones o la unión entre cada uno de esos eslabones, la ejecución del ejercicio es mejor. Todo esto tiene como consecuencia, ¿sí?, una trayectoria. La trayectoria por estudio mecánico, tiene obviamente una forma que es más apropiada o que se cree que es más ventajosa, ¿sí?, que corresponde a otro tipo de principios, por ejemplo, que como todo lo que está más cerca de uno nos va a pesar menos, por ende la trayectoria racional tiende a buscar que el elemento siempre esté lo más pegado posible a uno mismo. Sí, Gonzalo. Tengo una consulta referente al concepto de trayectoria. Diga, Dice ahí, Gonzalo. ¿se escucha, no? Sí, sí, va, yo te Ya. escucho bien. Eh, Dice ahí la definición, ¿cierto? Ajuste de movimiento a la forma más racional. Recuerdo haber leído algún texto
que existen diferentes patrones de trayectoria, ¿cierto? Unos que parecen una S, otros como una, creo como una S invertida, etcétera. Y mi pregunta es, se llama definición de ajuste del movimiento a la forma más racional. ¿Más racional en base a qué? ¿A las A lo características del medidor? ¿En base a qué? ¿Cuál sería el criterio ahí? bien. La forma más racional, en teoría, es la forma que biomecánicamente es más eficiente, ¿sí? Que es lo que yo te decía, que es lo que nosotros estudiamos como la forma de la S, ¿sí? Que es que ya lo vamos a ir viendo, pero bueno, que en cada fase la barra se vaya acercando al atleta, ¿sí? Y para que eso pase, los segmentos tienen que moverse de una forma. No vamos a describir hoy principalmente la trayectoria, vamos a guardar un poco eso para cuando hablemos de errores, porque a partir de la trayectoria podemos ir reconociendo distintos errores. Pero, por ejemplo, ¿sí? Para que entiendas, la trayectoria en la salida, ¿sí? En el primer tirón, tiene tres opciones. Una que es que la barra se acerque al atleta, una es que la barra tenga un recorrido más vertical y la otra es que la barra se aleje del atleta. ¿Puede existir un campeón o un levantador de altísimo nivel donde la barra se le aleje en la salida? Sí. No es lo que hay que buscar, quizás. Sí, quizás no, no es lo que hay que buscar. Definitivamente no hay que buscar eso. Sí, ahora, es normal que para atletas súper pesados, de gran estatura, ¿sí? No se dé la forma más racional. Por eso son menos eficientes a la hora de levantar. ¿Sí? La técnica también puede ser analizada de tres componentes. La eficacia, que es alcanzar el objetivo que nos planteamos, en este caso sería lograr el levantamiento. La eficiencia, que es hacerla con la menor cantidad de recursos posibles. Y la estética, que tiene que, o hace referencia a un componente un poco más subjetivo, pero de cómo se ve lo que uno ejecuta. Sí, es difícil que alguien levante bien y se vea feo. No sé si respondí tu pregunta. Sí, resuelve mi duda. Muchas gracias. Sí, quédate tranquilo que igualmente en las próximas clases vamos a, a profundizar en lo que es la trayectoria, ¿sí? Pero para mí es el concepto fundamental es entender que es una consecuencia del resto de los movimientos, ¿sí? De las distintas fases de ejecución. Según cómo cada atleta ejecute, la trayectoria varía, ¿sí? De hecho, un atleta que tiene todas las posibilidades de hacerlo bien y que lo sabe hacer bien, alguna ejecución le puede salir mal, ¿sí? A partir de eso la trayectoria cambia. No es igual en todos los levantamientos, no es igual con todas las cargas. Nacho, ¿ahí me escuchás? Sí, Jorge. Hola muchachos, buenas tardes y mil disculpas, ando con problema acá tecnológico parece. Eh, una de las cosas que quería remarcar, Nacho, eh, la diapositiva anterior, poneme por favor, que es los tres requisitos de esto, ritmo, fluidez y trayectoria. Presten mucha atención a esto que es el ABC de lo que es el aprendizaje técnico del levantamiento. A partir de estos tres aspectos, después se van a ir determinando lo que es la trayectoria, lo que es la recepción de la barra, lo que es cuando habla del ritmo, lo que es la posibilidad de recibir la barra en el tiempo adecuado y oportuno. Estas son las tres cosas que vamos a hablar después en las próximas, bueno, en las próximas diapositivos, que es en el aprendizaje técnico. Y a lo último, lo que es los tips para corregir o determinar cuáles son los errores a tener en cuenta. Esto, por favor, muchachos, ténganlo en cuenta, que es fundamental. Nada más, Nacho. ¿Listo, Nacho? ¿Podemos seguir? Ahí voy, perdón. Estaba Ahí. admitiendo participantes. Bien, cuando hablamos de técnica, el objetivo va a ser acercarnos lo más posible al modelo ideal, sin olvidar que existen interpretaciones personales que haga cada levantador sobre el modelo teórico.
Las interpretaciones no son, ¿sí?, sobre ejecutar lo que a cada uno se le ocurre o le dan las ganas, sino sobre las posibilidades que tiene cada individuo. No es lo mismo tener las piernas largas, tener el torso largo, tener los brazos cortos, tener los brazos largos, ¿sí?, sino que obviamente todas estas características morfológicas van a ir variando, y sobre todo cuando Jorge hable de enseñanza del levantamiento olímpico de pesas, entender que muchas veces trabajamos con chicos que están en edades de crecimiento y que su cuerpo varía, ¿sí?, regularmente, y que eso lleva a reconfigurar y reconstruir ese modelo y darle tiempo a cada individuo de ir acomodando los segmentos y los cambios que va teniendo a las posibilidades o al modelo que nosotros vamos a plantear hoy como el modelo ideal o el modelo más racional. La técnica individual queda limitada generalmente por razones anatómicas y o fisiológicas. Lo fisiológico también tiene que ver, ¿sí?, en función de lo que vi de las clases de Claudio, como habrán visto, la tipología de fibras y la cantidad de fibras que tiene cada individuo de cada tipo, obviamente van a ayudar a aquellos que tengan un mayor desarrollo, una mayor herencia genética de fibras de tipo explosiva, a tener un mejor ritmo o a tener mayor fluidez sobre la ejecución de los ejercicios, sobre todo una vez que se le empieza a poner carga, que aquellos que no son tan agraciados, ¿sí?, con su herencia genética y no logran alcanzar esas velocidades o no logran alcanzar esas expresiones de fuerza que corresponden y son necesarias a distintas fases del movimiento del levantamiento olímpico de pesas. Sí, como resumen o como... Nacho, Sí, Jorge. permitime hablar un poquito de lo que habías comentado. A lo mejor los muchachos vieron lo que es poneme la anterior, por favor. Cuando vos hablás de la técnica ideal, en varios casos se dice, no, pero este campeón mundial, viste, levanta primero la cadera y después Bueno, son cosas excepcionales. Como primera medida, tenemos que tratar de, como dice acá el objetivo, una técnica ideal, que después de la técnica ideal se va acomodando a lo que después se denomina el estilo, que cada deportista va a ir acomodando esa técnica ideal según su morfología. Pero nosotros como profesores, como coach, como entrenadores, tenemos que partir sobre una base científica que lo que bien vos decías es la técnica ideal. Después, si en el transcurso de los años esa técnica se va adaptando a cada uno de la morfología, de la estructura, es lo que denominamos que la técnica se hizo propia en el atleta, pero la base principal, y eso creo que no se puede negociar, es respetar lo que es la técnica ideal, como vos acá agregaste. Eso quiero ir remarcando para luego. Acá Andrés Giuliani pone en los comentarios, por ejemplo, Carlos Nazar, que empieza a flexionar los brazos antes de terminar la completa extensión. Exactamente, Claro, ¿sí? exactamente. Eso le da resultado a Nazar. De ahí a que nosotros queremos empezar a enseñarle a nuestros niños, a nuestros atletas, y doblar los codos, estaríamos incurriendo en un error. Porque eso, el muchacho le dio su estilo. Pero bueno, eso, muy buena observación ahí del profe, que justamente nos aclaró la idea. Muchas gracias. Listo, Nacho. Bien. Para cerrar con esta parte de generalidades y o conceptos que muchas veces son confusos, en función de que cuando hablamos de la técnica, si se habla de la técnica como algo apartado, como un segmento aparte del entrenamiento,
Arkady Gorovio pone o dice que el único principio, que el principio en el que se basa todo el desarrollo de la técnica del levantamiento de los ejercicios clásicos, que son el arranque del envión, es levantar el mayor peso con la menor aplicación de fuerza posible. ¿Sí? El palo y a la bolsa, es levantar para competir. Con el ejemplo que dio recién el compañero, Nazar, Carlos Nazar, animal, ¿sí? Animal del señor, récord mundial en ambos ejercicios. No sé si el modelo es el que corresponde, pero el tipo es el que más levanta. Entonces es muy difícil hacer una evaluación, ¿sí? O ser subjetivo sobre el deportista que mayor cantidad de peso levanta. Algo bien debe hacer. Y en el caso, si nos remontamos a la primer cita que hicimos, bueno, si quizá en el desarrollo técnico no es el más alto o no tiene el logro de la maestría ¿sí? técnica, evidentemente será una persona que tiene unos niveles ¿sí? de capacidad física o de preparación física para el deporte que está realizando, altísimos o serán los mejores, ¿sí? Por algo vemos los números que vemos. Pero siempre tener en cuenta que el principio es no levantar lindo, sino poder levantar más. Obviamente van bastante de la mano, ¿sí? Y los grandes pesistas que todo el mundo en la historia de nuestro deporte considera como los más técnicos levantan lindo. Ahora, como decíamos al principio, ¿qué dice el reglamento sobre el arranque? ¿Sí? Sobre la ejecución del arranque. Y cómo la técnica viene a dar una respuesta sobre eso. ¿Sí? Perdón, la cita es un poco larga, está copiada textual del reglamento IWF en español. Aclaro, recuerden que siempre hay que ir al reglamento en inglés. ¿Por qué? Porque el reglamento en español no tiene validez. Es una traducción que no es oficial. ¿Sí? El reglamento dice lo siguiente: la barra está colocada, centrada horizontalmente en la plataforma de competición. El atleta se coloca en la posición inicial detrás de la barra y la agarra flexionando las piernas. No lo dice, pero se agarra con ambas manos. ¿Sí? Se agarra con las palmas hacia abajo y es levantada en un solo movimiento desde la plataforma hasta la completa extensión de ambos brazos por encima de la cabeza, mientras que se deslizan las piernas en tijera o se flexionan. No dice la profundidad de la flexión, ¿sí? Ni la amplitud de la tijera, ni qué altura tiene que tener. ¿Sí? Lo que determina el ejercicio como válido es la completa extensión de los brazos por encima de la cabeza en un solo movimiento. Durante este movimiento continuo, hacia arriba, la barra puede deslizarse a lo largo de los muslos, manteniéndola cerca del cuerpo. ¿Sí? En alguna clase que había dado Horacio se habló de que en algún momento no se permitía que la barra toque el cuerpo. Ninguna parte del cuerpo, a excepción de los pies, puede tocar la tarima durante la ejecución del movimiento. ¿Sí? El atleta puede recuperarse en el tiempo que precise de la posición de tijera o cuclillas. ¿Sí? Para aquellos que no sepan, el reloj cuenta para empezar a levantar la barra desde la tarima. ¿Sí? Precisamente el reloj se frena cuando la barra pasa las rodillas. Una vez que la barra pasa las rodillas, yo puedo demorar todo lo que quiera. ¿Sí? Con algunas excepciones. Por ejemplo, no puedo detenerme en el recorrido mientras estoy levantando, no puedo hacer pausas. Sí puedo quedarme abajo todo lo que quiera. El peso levantado debe mantenerse en la posición final de inmovilidad, permaneciendo los brazos y las piernas completamente extendidas y los pies en la misma línea y paralelos al plano del tronco y la barra. El atleta espera la señal de los jueces para reponer la barra sobre la tarima. Los jueces darán la señal para bajar la barra tan pronto como el atleta se quede inmóvil en todas las partes del cuerpo. Por favor, si los que tengan alguna duda respecto del reglamento, pregunten la hora, no hay ningún problema.
estamos para evacuar esto, si no vamos a estar hablando de arranque durante varias clases y sí, si hay dudas en el medio, es difícil que se entiendan bien los ejercicios. Así que sin miedo no hay ningún problema. Profe, buenas tardes. Yo tengo una consulta. ¿Se Sí, escucha? Marcos. Sí, perfecto. Ahí en el reglamento no dice nada de la extensión de la cadera, ¿verdad? No, habla de la completa extensión de las piernas. O ¿Sí? sea No habla de la cadera particularmente, pero si vos no extendés la cadera, es va a muy ser probable que complicado. algún juez no falle. Si un juez no da el fallo, ¿sí? El baje a vos te lo dan cuando dos de los tres jueces dan su veredicto, sea válido o sea nulo, sí, para cualquiera de los dos. Cuando dos de los jueces ponen que según ellos el intento es válido o es nulo, suena la chicharra y el tercer juez está obligado a fallar. ¿Sí? Ahora, vas a Genial. ver casos donde no ves una completa extensión aparente y le dan el baje, sí. Vas a ver en alguna situación que los pies no quedan, sí, perfectos, paralelos, sí, o simétricos, que la barra no coincide con los pies y le dan el baje, sí. Por ejemplo, vas a ir a algún torneo regional y siempre pasa, obviamente, después de 14 horas de torneo, que algún atleta, ¿sí? Tiene la barra arriba de la cabeza, está en sentadilla y le dan el baje igual. Pasa. Son cosas que pasan, que no quiere decir que reglamentariamente estén bien. No sé, Marcos, si respondía a tu pregunta. Sí, sí, perfecto, gracias. Es un problema de traducción, anatómicamente las piernas no pueden extenderse. Exactamente, pero bueno, la traducción dice eso. Bien. Ah, cosas que suelen preguntarnos. ¿El arranque siempre se hace primero? Sí. ¿Es necesario competir a los dos ejercicios? Sí. Jorge, no sé si querés agregar algo más. No, la verdad que está clarito. Con respecto a la parte reglamentaria, lo único que podría llegar a aclarar que como en todos los deportes, por ahí hay arbitrajes buenos o arbitrajes malos. Bueno, acá, hasta en campeonatos mundiales, por lo que vamos a estar viendo, hasta en campeonatos mundiales hay arbitrajes que son erróneos por una cuestión política, por una cuestión, diríamos, de presión de los árbitros y todo eso, pero partiendo de la base, así como hablamos de una técnica ideal, bueno, acá estamos a empezar partiendo de lo que el reglamento IWF estaría diciendo lo que es lo correcto. Después vemos las excepciones, pero bueno, más o menos es eso. Creo que una de las respuestas es que dice que si no logra la extensión tanto de los codos o de las piernas, el atleta, antes de iniciar el movimiento, hace como una demostración a los árbitros que no logra la extensión. Previamente, hay una revisión de lo que es el médico de competencia, de que por una cuestión anatómica no logra extender tanto los codos, bueno, o las piernas. Bueno, eso se demuestra anteriormente de iniciar los movimientos. Creo que había una pregunta ahí de los muchachos. Después Muy nada bien. más. No sé si hay Excelente. alguna otra pregunta. Que esté viendo, no. Lo que, bueno, lo que queremos recalcar con Jorge, sí, que muchas veces existen dudas, es que el reglamento no especifica cómo hay que levantarla, ¿sí? El modelo que se construye a partir de ahí, ¿sí? No es necesario, por ejemplo, recibirla en posición profunda. Uno puede decidir recibir la barra de tijera o en sentadilla, ¿sí? A la francesa o a la alemana, según lo que cada uno quiera, sí, puede, ¿sí? Es necesario que
Si yo muevo los codos antes de tiempo, si flexiono los brazos antes de tiempo, no me restan puntos, el ejercicio no es nulo, o sea, no hay que tirar lindo, hay que levantar la barra según los requisitos que pone el reglamento. Bien, perdón, estoy agregando a alguien. Bien, ¿sí? Los que no hayan visto un arranque de competición, en el video es Darío Legman en los Juegos Panamericanos de Santo Domingo. No sé si el Chancho todavía está aquí presente, si no me equivoco, lo entrenaba él. Darío fue medallista en esos Juegos, no recuerdo si fue plata o si fue bronce. Vamos a darle play. Bien. Bien, sí, Julián, es un animal. Tremendo levantamiento. Es un animal. Cuando hablábamos en las primeras diapositivas, Jorge, sí, sobre las posibilidades anatómicas y sobre los criterios de movilidad y flexibilidad de cada levantador, obviamente Darío, sí, cumplía sobrado, sí, cuestiones de flexibilidad. Fíjense, si quieren ponemos el video de nuevo, qué cerca le queda en la posición de recepción la, la cola de tocar el piso, ¿sí? Recuerden que parte de lo que vimos recién en el reglamento es que la única parte del cuerpo que puede tocar la tarima son los pies. ¿Sí? Voy a intentar darle pausa ahí en la posición profunda. Oh, perdón. Sí, lo cerquita que queda con la cola de tocar el piso, lo cerca que tiene la barra de la cabeza, el ancho del agarre, ¿sí? Pero sobre todo después en la segunda cámara que se ve, lo que hablábamos, sí, como los requisitos para que una técnica sea, sí, sea apropiada y se acerque a la ejecución, a la ejecución más razonable, ¿sí? Y para poder valorarla como buena, la fluidez y el ritmo que tiene el ejercicio, ¿sí? Lo estable que se lo ve en la posición de recepción. Lo cerca que pasa la barra del cuerpo todo el tiempo. Impresionante. Y los cambios de velocidad. El cambio de velocidad es lo que habíamos hablado en la participación que estuve anteriormente con la fluidez y todo eso. El cambio de velocidad es fundamental, que eso vamos a hacer hincapié en todo lo que es el aprendizaje técnico. Aprender lo que es ver cuál es el movimiento oportuno para hacer el cambio de velocidad en la barra para poder recepcionar tranquilo, para poder recepcionar correctamente. Eso es fundamental. Bien, para empezar a describir el ejercicio, ¿sí? Y describirlo en generalidad, normalmente el principio es cómo tomamos la barra. Normalmente en cualquier ejercicio, ¿sí? de musculación o con barra, tenemos en el diagrama de la izquierda, ¿sí? Que dice la toma normal, sí, que es la toma con el pulgar, ¿sí? Por fuera de los dedos, perdón, le pifié a la cámara,
¿sí? Es por encima de los dedos. El agarre gancho, que es el que se usa en el levantamiento de pesas, ¿sí? Que es con los dedos por encima de la falange del pulgar. Y lo que le dicen el agarre falso, que es con el pulgar por fuera. Existe una cuarta opción, obviamente, que es el agarre con correas o el agarre con cintas, o nosotros le decimos las tiras, ¿sí? Las correas, que permite una mayor seguridad y que normalmente se puede llegar a hacer con agarre gancho, pero se hace con el agarre normal, si se hace con el pulgar por fuera de los dedos. Para todos los levantamientos se usa el agarre gancho, ¿sí? El agarre con correa se usa para entrenar, pero no está permitido por reglamento. Si el implemento de la correa no se puede usar para competir. Sí se pueden usar muñequeras, sí se puede usar cintos, sí se pueden usar vendas para las rodillas, con ciertas características, con distintos tamaños, no pueden cubrir los dedos, puede haber especificaciones sobre los materiales, el cinto tiene que tener una medida especial, pero no se pueden usar correas. Entonces, en cuanto al agarre, es muy extraño que un pesista, sobre todo de competición, sí de nivel, no agarre gancho. No sé, Jorge, si vos habrás visto algún caso alguna vez, ¿sí? De algún No, pesista que compita a nivel internacional. Yo no he visto, puede llegar a existir, ¿sí? Alguna rareza. Lo normal es el agarre gancho. No sé, Jorge, si querés aprovechar vos y explicar cómo trabajás con el bueno, agarre y desde tu experiencia sí. como pesista, qué particularidades sí sentís que tenía vos el agarre. Bueno, esto, si vamos a hablar de aprendizaje técnico, vamos a hablar de aprendizaje metodológico, la toma de la barra creo que es la primera situación que es innegociable. La toma de la barra se toma con agarre gancho. Profe, no, me duele mucho el pulgar. Bien, es verdad. Al principio, cuando yo agarro gancho, me prendo de la barra, hay mucha incomodidad. Pero a medida que nos vamos acostumbrando, a medida que se van adaptando los ligamentos del pulgar, o sea, adaptando los ligamentos de los dedos, eso se va haciendo cada vez más cómodo, diríamos. Y va a llegar un momento que el agarre gancho es la única forma en la cual nosotros nos vamos a sentir cómodos. ¿Cuál es la acción principal, fundamental del agarre gancho? Es lo que nos va a permitir relajar los brazos. ¿Vieron lo que dije anteriormente? Relajar los brazos para cuando haya un cambio de velocidad. Ahí es donde tiene mayor incidencia lo que es el saber relajar los brazos, donde tiene mayor incidencia la toma de gancho. Por eso esto es fundamental, muchachos, que tengamos en cuenta que si queremos aprender a levantar pesa, la única toma que se considera adecuada es la toma de gancho. Bueno, no sé si Hay fui claro. dos Sí. preguntas. Yo te quiero preguntar algo más, y es, ¿por qué considerás vos que la toma del gancho es mejor? ¿Sí? ¿Qué genera a nivel técnico, aparte de tener la posibilidad de que la barra no rote o la mano no se abra tan fácil? Si crees que hay algún elemento técnico que favorezca que subamos el agarre de gancho. Es justamente, es lo que te había comentado, Nacho, anteriormente, es la que nos permite relajar los brazos para cuando hagamos el cambio de velocidad, cuando pasamos la barra desde el suelo a la rodilla, de la rodilla hasta la cadera, es fundamental la relajación de los brazos para poder realizar la extensión de la triple extensión en forma adecuada. Si nosotros anticipamos por una mal toma de la barra, la acción de los brazos, eso nos va a traer una consecuencia pero la causa va a ser porque no agarré gancho. Es la de querer levantar con los brazos. Pero bueno, eso ya lo vamos a ir viendo después. Pero quiero dejar en claro esto, que es fundamental agarrar gancho. Al principio Bien, nos va a doler, sí, vamos a estar
vamos a estar al borde diríamos, de dejar de utilizar eso, pero nos ponemos hielo, dejamos de entrenar, hacemos sentadillas, hacemos otro ejercicio para descansar, pero apenas podamos, volvemos a la toma esa. Vamos acá, Mariano Urrizaga pregunta, consulta Nacho, ¿cuán aconsejable es el uso de las tiras? O sea, un determinado tiempo. Después, Marian, preguntaste si puede usar el micrófono. Sí, no hay ningún problema, dale tranquilo. Hola, buenas noches, Nacho. Gracias porque es más claro por ahí para preguntar. No, mi pregunta es muy similar a la que preguntó un compañero ahí. ¿Cuán recomendable es usar las tiras? Si en un periodo preparatorio y cuando se acerca una competencia, ¿cuándo dejarlas de usar? Si te excedes en el uso, por ahí perdés una adaptación digamos, con respecto al hook grip. Nada, esa duda por ahí que he preguntado y algunos me dicen alguna cosa, otros me dicen otra. Bueno, acá te dejo en manos de Jorge que si hay alguien con experiencia para responderte eso es él. Después, bueno, si querés aparte o si hay algo que no lo responda Jorge, veo de darte yo mi criterio, pero me parece que lo que te pueda decir él te va a ser de más utilidad que lo que te diga yo. Muchas gracias. Gonzalo, bueno, no sé, bueno, perdón. Mariano Urrizaga. Mariano, con respecto a esa pregunta, sí, hay diferentes criterios. Bien, como dijo Nacho, yo te puedo dar mi criterio, no quiere decir que sea la verdad, que sea lo oportuno, que no haya ningún tipo de opinión contraria. Con respecto al uso del grip, de las tiras, diríamos, yo lo uso fundamentalmente alejado en el periodo preparatorio, alejado de la competencia, para permitir al atleta utilizar mayor cantidad de kilos, sin que utilice los brazos para realizar el movimiento. Eso es alejado de la competencia, le permite utilizar más kilos y le permite utilizar más repeticiones. Por ejemplo, esa es una. En el otro aspecto a que yo le ayudo a que utilizar las tiras es en muchachos que, por ejemplo, vienen ya con error de querer anticipar los brazos, que eso es muy común cuando uno no levanta pesa o el entrenador no prestó demasiada atención a eso, que utilizan mucho los brazos. Utilizo las tiras como medio correctivo para que tengan la noción, la sensación de lo que es relajar los brazos y que tenga una noción de la extensión de cadera, del apoyo de los pies, la extensión simultánea de cadera y espalda, de pierna y espalda, perdón, relajando los brazos. Eso, como medio metodológico, a mí me dio resultado en algunos casos. Con respecto acerca de la competencia, cuando la retiro, no lo utilizo demasiado, justamente para que no pierdan la noción de la aprensión, la noción, diríamos, de rearmarte bien como corresponde cerca de la competencia. Directamente cerca en los periodos competitivos, prácticamente no lo uso, ya que son repeticiones de a una, de a dos a lo sumo. No, en mi caso, mi criterio, yo no lo estaría usando. Independientemente, perdón, Jorge, independientemente que hagas, por ejemplo, un ejercicio especial, no sé, arranque desde bloques, lo haces sin tiras, digamos, si estás cerca de la competencia y demás. Sí, lo hago sin tira, exactamente, Perfecto. sí. Perfecto, sí, porque lo he visto y digo, bueno, me llamaba la atención a veces. A lo mejor si hace arranque desde bloque, pero fuera de la competencia para estar entrenando esa fase, fuera como un medio correctivo, un medio de fortalecimiento de esa fase, ahí sí estaría enganchando con las correas, pero si no, no. Yo soy de los entrenadores viejos, que Claro. es, diríamos, mano limpia.
Por Sí, porque eso, tiene, digamos, mi coherencia, criterio, porque si muchachos, es no se mi desadapta. criterio. Sí, sí. Sí, exactamente. Es mi Bueno, muchas criterio, gracias. vuelvo a reiterar, no quiero que sea la única, ¿no? No sé, Nacho, si vos decís algo más, comentás algo más. No, no voy a ir en contra de tu criterio, Jorge, ya lo sabes. Por lo menos no Bueno, de forma pública. Marian, no sé si quedó respondida la pregunta o No, si querés clarísimo, consultar algo clarísimo. más. Muchas gracias. Gabriela pregunta, ¿cuánto antes de una competencia es recomendable dejar de usar las correas? Gabriela, no sé si querés profundizar un poco en la pregunta. Jorge, hay una cuestión muy personal. Hay atletas, tanto masculino como femenino, que por ahí pierden muy rápido lo que es la fuerza de la prensión. Entonces, a lo mejor llegan hasta la tercera semana, cuarta semana con correas y después estarían dejando el uso de las correas. Y hay otras personas que son otros atletas que son fundamentalmente fuertes, a lo mejor siguen utilizando lo que es el volumen de la carga con correa hasta 15 días antes. Y después, particularmente, yo lo estaría sacando, pero hay una cuestión muy particular con respecto a eso. Yo me baso mucho en lo que es la confianza en que el atleta tiene para realizar los kilos. Si viene realizándolos con tiras y sabe que durante los últimos 15 días deja de hacerlo y tranquilamente lo puede usar para mi situación, mi criterio. Y hay otros que yo veo que por ahí pierde tiro o cambia la técnica porque hubo uso excesivo de las correas. Bueno, ahí un mes antes ya prácticamente no lo estarían usando antes de la competencia. bien. Gabriela, no sé si querés consultar algo más. Ahí. Bien. Miguel pregunta, para tener una idea, si el agarre con correas sería el 100% de la carga, ¿cuánto se perdería con el agarre gancho sin correas y cuánto en el simple? Jorge, no sé si vos te animás a dar una respuesta sobre eso. Yo tengo La un... verdad que no me acuerdo, pero había un porcentaje, pero no me acuerdo y no quiero decir una cosa por otra, pero había un porcentaje, no sé si, no quiero hablar, la verdad que no me acuerdo, pero Bueno, sí, se pierde mucho. Miguel, a riesgo de tirar un poco de fruta, me voy a animar yo. Yo te diría que, porque entiendo a lo que se refiere Jorge y al diagrama que hemos visto, hay un número porcentual, algo así como el 20% menos. Ahora, no es que vos le ponés las correas a alguien y levanta un 20% más porque sí. Entonces, ese diagrama tenía como un criterio de falsedad bastante importante. No es que vos tenés un chico que hace 100 kilos de arranque, le ponés las correas y hace 120. Lo más probable es que ejecute la misma carga de una forma bastante eh, más sencilla, sobre todo porque la acción de brazos mejora, la confianza en el agarre te deja ejecutar de otra forma y puedas tener un plus en una cierta cantidad de kilos que no pasan, para mi criterio, en un 5%. Digamos que alguien que hace 100 de arranque puede hacer 105, porque bueno, se siente bien, la confianza, los brazos. Pero la principal, ¿sí?, parte del cuerpo que moviliza los kilos, que son el tronco y las piernas, por más que te pongas correa, tenés los mismos cuádriceps, los mismos isquios, los mismos glúteos y no levantás más de sentadilla por ponerte tiras. Que hay un número, hay. Hay Sí, casos, por ejemplo, hay casos de pesistas conocidos, ¿sí?, que trabajan o que se sienten que son malos en el agarre y trabajan para trabajar de forma dificultada con agarre normal. Yo no se lo he visto hacer, o sea, no te voy a decir que es un medio hiper mega popular,
pero si no recuerdo mal el diagrama al que nosotros nos estamos refiriendo, hablaba algo así como si fuera un 100 con las correas, un 75 con el gancho y un 60 con el agarre normal. Pero déjame decirte que eso no se expresa necesariamente en kilos. Quizás sí para hacer un despegue o para hacer un tirón de envión pesado, pero no para hacer arranque de envión. O sea, no es que te pones las correas y más kilo porque sí. Sí, la ejecución técnica, normalmente la ejecución técnica mejora, mejora y sobre todo si uno está trabajando sobre cantidad, ¿sí? Sobre cantidad de repeticiones y en ejercicios particulares donde el agarre es más difícil, los ejercicios colgados, los ejercicios con pausa, en esos ejercicios sobre todo si se ve una mejoría notoria, ¿sí? En el hecho de usar correas. La idea es que vos con correa y sin correa ejecutes igual, pero bueno, la realidad es que con las correas se Exactamente, hace más fácil. exactamente, que utilicemos la correa como una herramienta más de trabajo, así como utilizamos los soportes, utilizamos los tacos, las correas que nos permitan realizar 2 o 3 repeticiones con la ejecución técnica adecuada y oportuna, tanto en velocidad y en ritmo. ¿Se acuerdan lo que dijimos anteriormente? Me van a escuchar hablar mucho de eso. Tanto que, bueno, las correas me va a permitir eso, pero que no sea que tengamos que utilizar, que no sea que tengamos que utilizar las correas para poder utilizar ese ritmo y esa ejecución, sino que al contrario, que nos permita hacer a nosotros un poquito más, con más kilos, con más repeticiones, pero adecuadamente. Bien, Miguel, espero que la respuesta haya sido útil. Si no, cualquier cosa volvé a consultar. Gabriel dice, me duele mucho por hacer las flexiones con brazos con dedos. ¿Cómo los aflojo para que duela menos? Porque estaba agarrando normal nomás. Me animo a decirte, Gabriel, si entendí bien lo de hacer flexiones con los dedos, obviamente la musculatura que prensa, así que agarra, también se fatiga. Así que si vos agregás, aparte de los ejercicios de levantamiento, ejercicios de prensión o que van a fatigar esos mismos grupos musculares, se te va a hacer complicadísimo agarrar la barra, vas a tener que agarrar con correa sí o sí porque te vas a acalambrar los dedos. Pero bueno, no sé en este caso si quizá vos usás los medios de levantamiento de pesas para otro deporte o para otra actividad. Si no, te recomiendo que los digas que hagas arranque y envión, vaya con los dedos más descansados, si no, va a estar difícil. Quique puso que Gabriel, ya perdón, ahí cuál era la pregunta que hizo Gabriel, que hace aparte ejercicios para fortalecer los músculos de la mano, de la prensión. flexiones de brazos con dedos. Perdón, claro, la pregunta venía, gracias chicos por responder, la pregunta venía que me quedaron los dedos duros, son muchos años de hacer flexión de brazo con los dedos, cuando voy a hacer agarre de gancho, la verdad que casi no llego por la poca flexibilidad y además me duele mucho, por eso preguntaba cómo los podía aflojar o si había algún trabajo complementario que podía hacer como para hacer agarre gancho, porque hasta ahora siempre hice agarre normal, pero tampoco llegué a pesos que quizás me exijan el agarre gancho. ¿Por qué Eh, decís que no llegás, Gabriel? Porque el dedo índice que debería agarrar al dedo pulgar me queda muy en la puntita. Bien, entonces debe ser de una mano de tamaño chico, ¿sí? Sí, sí, sí. Quiero Pero creer que además, sos de estatura baja. Hay dos 1,70, sí. trampas. Una es la que están hablando en el grupo, que es la de ponerte cinta, ¿sí? Porque te dejas un pequeño excedente de cinta en la punta y eso te lo podés tomar. O, ¿sí? Si vas a ver los videos, hoy vamos a poner uno de Suleimanoglu, pero si vas a ver lo de Jalil Mutlu, por ejemplo, o lo de los pesistas coreanos Om Jun Chol y demás, tienen las uñas de los dedos de la mano, sobre todo el pulgar, larga, porque te podés agarrar la uña. Eso te facilita el agarre, pero sí, la barra es la misma, tiene 28 milímetros de calibre, sí, de grosor para todos. Aquellos que tienen la mano más grande tienen ventaja para agarrar respecto a aquellos que tienen la mano más pequeña. La barra de mujeres tiene un calibre menor,
es más fácil de agarrar. También podés probar, si tenés la posibilidad en el gimnasio, con la barra femenina para engancharle la onda al agarre y después probar con la de varones, ¿sí? Probar con la masculina. No es normal tener. Quizás tenés la mala suerte de tener en el gimnasio barras normales que son de un calibre de 30 milímetros y 2 milímetros parece poco, pero cambia un montón, ¿sí? Bien, Nico pregunta, profe, una consulta con correas, ¿el agarre de gancho se saca? Y segunda consulta, ¿está bien no usar las correas en los tirones para fortalecer el agarre de gancho? Muchachos, tirones con hasta 100%, 110%, 115%, tirones, repeticiones de a una, de a dos, no, yo no considero necesario que utilicen las correas. Ya después, si vamos a trabajar, ya después entramos en una disyuntiva. Si vamos a trabajar tirones más pesados, y es muy probable que sí necesitemos las correas. Vamos a utilizar repeticiones de a 3, 4 repeticiones, y es muy probable. Y acá que después vamos a entrar en la disyuntiva si esos tirones te van a servir para el momento oportuno en el cual lo estás presentando. Por ejemplo, son tirones muy pesados, no es adecuado para la parte técnica. Y si son tirones de muchas repeticiones, tampoco es adecuado para la parte técnica. Por eso hay que ver cuándo y dónde utilizamos eso en los tirones. Utilizamos las correas. ¿Me expliqué? Respecto de la primera parte, Nico, si vos agarrás con correa y agarrás gancho y sacás el gancho, lo más probable es que aflojes el agarre y la correa se te mueva. Si tenés que hacer varias repeticiones de un ejercicio y la correa se te mueve, se te va a terminar aflojando y no te va a servir de nada. Por gusto personal te diría que si agarrás gancho, si agarrás con correa y agarrás gancho, no lo sueltes o hagas agarre normal, salvo que hagas de a una, ¿sí? Y puedas soltar porque si no la correa se te va a mover. Es mi opinión. Bien, Y ya pierde el objetivo la correa. Ahí, exactamente. Te eso la es pasas lo más que, tiempo ajustándote las tiras que otra cosa. Bien, exactamente. hablamos de la característica del agarre. Vamos al ancho, ¿sí? Que tiene que cubrir ese agarre. ¿Por qué? Vamos a arrancar por el segundo punto. Porque a mayor amplitud, si al basarnos en el reglamento del arranque, al tener que levantar la barra a la completa extensión de brazo por encima de la cabeza, en un solo movimiento, a mayor amplitud tengo que levantar menos la barra. ¿Sí? La barra va a quedar más baja, va a quedar más cerca de la cabeza, hay que levantarla una menor distancia total. Pero, ¿sí? El ángulo que forma el brazo respecto del hombro o del suelo, ¿sí? Ese ángulo que vamos a ver marcado que forma el brazo, ¿sí? Al tener una mayor amplitud de agarre, ¿sí? Es más complicado trabajar con los hombros en las recepciones, ¿sí? Y la inclinación lateral de la mano es mayor, también genera más dolor y también genera más inestabilidad. Entonces, tiene una ventaja mecánica, pero agrega dificultad a la hora de recibir. Y después, ¿sí? Fuera de eso, que es algo más avanzado, el ancho del agarre va a ir determinado sobre todo por la altura del atleta, la longitud de sus brazos y la capacidad que tenga el mismo, ¿sí? Las cualidades que tenga el mismo para adoptar una posición estable con altas cargas. En este caso, Jorge, vos no me vas a dejar mentir, vimos el video de Darío. Darío tenía la barra muy cerca de la cabeza, ¿sí? Recibió una posición extremadamente estable, recibió una carga altísima, pero tenía operaciones en ambos hombros, o sea, el desgaste que genera, ¿sí? Sostener cargas pesadas, ¿sí? En esa posición, también en el nivel deportivo que manejaba Darío, puede generar complicaciones a largo plazo.
Exactamente, Nacho. Eso hay que tener mucho cuidado con respecto al ancho, que en varias oportunidades escuché, bueno, atletas, tanto pesistas como de otros deportes, el querer agarrar demasiado ancho. Estresa demasiado las muñecas, las muñecas con respecto, bueno, al escafoide, que después terminan teniendo muchos dolores de muñecas, y la de los hombros. Por eso es bueno de encontrar la posición óptima, como habíamos dicho anteriormente, el inicio de la técnica correcta, pero sin querer utilizar ningún tipo de atajos como esto. Si vamos a ir utilizando el ancho y nosotros creemos que podemos hacer un poquito más ancha la toma, que sea progresiva, mientras necesitamos ir ensanchando la toma, necesitamos fortalecer todo lo que es la estructura escapular, todo lo que es la parte pélvica también, porque esto nos va a permitir descansar la barra un poquito más atrás, pero bueno, todo eso tiene que ser progresivo, no tiene que ir haciendo y gradual, no tiene que ser de golpe, porque lo vi a tal atleta que agarra así, yo de un día para el otro lo voy a agarrar. No, todo eso tiene que ir a medida que yo me vaya sintiendo cómodo. Y bueno, tomando en cuenta lo que le dije anteriormente, que el agarre excesivo estresa demasiado los hombros y la muñeca. ¿Quedó clarito? ¿Algo más, Nacho? Ahí estoy viendo. Sí. Es más recomendable más angosto. En mi caso me cuesta y me deja doliendo los hombros y lo estoy tratando de fortalecer. Quique, creo que esto nosotros ya lo habíamos hablado personalmente. Obviamente uno tiene que poder adoptar una posición, sí, con los brazos extendidos. Cuesta, sí, en tu caso personal, y lo recuerdo, para todos aquellos que vengan de otra disciplina deportiva donde los hombros estén castigados, sí, en tu caso era el rugby, obviamente los golpes y los achaques, sobre todo si has tenido algún problema con alguna luxación, te van a generar mucha dificultad. Yo en este caso, en este momento estoy trabajando en vóley y es notorio cómo todos los chicos que tienen algún caso de slap de hombro, sí, alguna cirugía de hombro, tienen problema para sostener la barra arriba de la cabeza. Obviamente, a medida que abrís el agarre, peor. Si con el agarre más cerrado se la rebuscan y hay distintas formas de compensar y quizá, bueno, la va llevando. Una toma de arranque para ir a una posición profunda es más complicado. ¿Cómo resolverlo? Y yo, la verdad, más que hacer trabajos específicos, no te podría decir. Quizá en ese caso, alguna orientación con algún kine, ¿sí? O algún especialista que te pueda dar, ¿sí?, indicaciones o ejercicios propios para las necesidades de tu hombro, van a ser mejores. Todas las experiencias que tenemos con personas que vienen de otras disciplinas y tienen ya problemas de hombros previos, es obviamente común, por ejemplo, los chicos de natación que tienen hipermovilidad en los hombros, ponerle muchos kilos y pretender que sean estables es difícil si su disciplina y su trabajo va constantemente para otro lado. No sé, Jorge, si vos querés agregar algo respecto al tema. No, está Mira, perfecto. perfecto, Miguel. Ahí lo descargo, así ya lo tengo. Gracias por compartirlo. ¿Qué dice Miguel? ¿Cuál es el porcentaje? Yo me iba a animar a decir un 30%. ¿Qué dice el documento? ¡Apa! Estuve bien, Miguel, ¿eh? 100% Un con las 20. correas, 75 con gancho, 65 con agarre normal. ¡Ey! Le pasé cerca. 5% Bien, nomás le piqué. muy bien, Nacho. Estaba bien, estaba bien. Bien, Perfecto. seguimos avanzando. ¿Por qué estamos hablando de estas particularidades y de estas características por fuera después de hacer el análisis? El análisis que tomamos nosotros, que es la literatura normal, tradicional, soviética, ¿sí?, a la que todos hemos podido acceder con
con el tiempo, dejan estas, no es que no lo tienen en cuenta, ¿sí? El análisis de fases que hacen no arranca desde la posición inicial, y ahora lo vamos a ver. Por eso estamos hablando de estas cositas por separado. Para la posición inicial, ya hablamos del agarre y el ancho del agarre. Una cosa a tener en cuenta es cuanto más abierto yo haga el agarre, ¿sí? En el arranque, más agazapada va a empezar la espalda, ¿sí? Porque yo al tener que abrir más los brazos, más voy a tener que flexionar la cadera para poder alcanzar esa posición. Y obviamente agarrar cada vez más separado obliga a tener una buena estructura escapular, no solo para la recepción, sino también para el armado, ¿sí? Si yo tengo una espalda débil, apenas despegue la barra del piso, los hombros se me van a caer, sí, es algo que después, cuando veamos los errores técnicos, Jorge seguramente, me fui, va a detallar. Para la posición inicial, además de lo que ya vimos del agarre y de la toma, los pies se ubican con el ancho de caderas, las puntas de los pies levemente hacia afuera. Aclaro que todo esto vamos a pasar la bibliografía después, entiendan que la bibliografía es una traducción del ruso al inglés y del inglés al español que hice yo, entonces del ruso al inglés no. Pero bueno, siempre a veces yo lo traducí, o sea, intenté hacer una traducción literal, puede que algo no quede muy agradable a los oídos, ¿sí? Después van a tener tiempo de analizarlo cada uno particularmente. Obviamente el que necesite hacer alguna consulta si no se entiende, dele sin asco. La articulación metatarso-falángica del dedo pulgar se ubica precisamente debajo de la barra. Las tibias se inclinan en la misma dirección que los pies, la espalda se encuentra recta, tensa y posiblemente un poco hiperextendida. Los hombros desde una vista lateral coinciden en la misma línea que la barra. George, no sé si... No, está perfecto. Con respecto a lo último, los hombros coinciden plenamente con la línea de la barra. A lo mejor algunos muchachos interpretan o le dijeron que los hombros pueden estar ligeramente adelante de la barra. Puede ser como una posición inicial, pero en el momento justo de salir, los hombros van a estar sobre la barra. A lo mejor en la posición de salida, que puede ser estática o dinámica, bueno, eso ya después vamos a hablar, puede llegar a ser que esté adelante de la barra, pero en el momento oportuno, estos presten atención que los hombros va a estar sobre la barra para salir. Después la hiperextensión de la espalda, eso depende de cada uno, es una cuestión muy personal, pero la idea es que la espalda, la idea principal, que se presente el torso como un solo bloque. Es una columna en el cual se está disponiendo a levantar un peso, pero en un solo segmento, nada más. Bueno, después todo lo demás es posición, lo veo como que es una posición muy particular, pero esas son las cosas que quería agregar. Bien. En la siguiente diapositiva dice, posición inicial, comparación en deportistas de la categoría 109, que ya no oficia más, pero bueno, era la anterior, hasta el último cambio. ¿Sí? El muchacho de la izquierda, si les soy honesto, no recuerdo el nombre. El de la derecha es Andrei Aramnau, fue campeón olímpico. El del medio es Akbar Yuraev, si no me equivoco, de Uzbekistán. Exiguos pesistas, medallistas y campeones olímpicos. Y lo que marca la imagen es cómo tres atletas de la misma categoría de peso corporal adoptan posiciones iniciales diferentes. ¿Sí? Lo que marca la línea amarilla, si es una horizontal, si es una paralela respecto del suelo, y la línea verde sería la posición de la cadera respecto de esa línea paralela al suelo. Un poco lo que hablábamos al principio, ¿sí? Distintas características personales de cada individuo, cómo me acomodo y cómo armo la posición y cómo intento ajustarme al modelo. Lo que yo
marcaría de esta posición. Obviamente, Jorge, agregale todo lo que vos quieras. Miren las suelas de los zapatos, ¿sí? Completamente apoyadas en el piso, las barras en contacto con las tibias, ¿sí? Ese concepto de que la barra tiene que estar bien cerquita de uno. Esa sensación de que vos ves que todos intentan abrir y tener el pecho en la posición más grande posible. Yo en este caso veo que todos los hombros coinciden con la línea de la barra, aunque me da la sensación del que tiene la cadera más levantada, los hombros están quizá un poquito por delante, ¿sí? Donde obviamente se empieza a ver un sistema entero, ¿sí? Donde vemos que distintos segmentos, distintas posiciones y todo hay que ir ajustándolo y modificándolo un poquito. Por eso, en este caso, quizá lo que hablamos hoy, que es el análisis o la descripción, ¿sí? Teórica estricta de la técnica, deja muchos conceptos por fuera que obviamente cuando hablemos de los errores y de la metodología, Jorge va a hablar de principios más fundamentales y más generales que nos ayuden a poder aplicar esto en el día a día un poquito más fácil. Algo que no es negociable acá, la barra está por sobre los cordones los cordones o las tiras de los zapatos. Bueno, ahí hablaba de la articulación metarso. Bueno, los cordones o arriba de la barra está ahí. Y fundamentalmente es el apoyo de los pies. En ningún momento, hasta que la barra llega a las rodillas, en ningún momento hay un pasaje del peso hacia la punta de los pies o hacia los talones. Los pies tienen que estar completamente apoyados. Eso es algo, muchachos, a empezar a tener en cuenta si no lo tenemos, porque a partir de ahí está lo que diríamos, le voy a decir entre nosotros, el secreto del levantamiento de pesas. No lo digan nada, pero ahí está el secreto. El apoyo de los pies y la salida de la barra por tocando la tibia, y después vemos cuál va a ser la diferencia según las medidas antropométricas, según la dimensión antropométrica del atleta, si la cadera va a estar un poquito más arriba, un poquito más abajo, pero el apoyo de los pies es fundamental. Respecto del chat, Gabriel, sobre tu consulta, si te parece, la dejamos para el final, sí, que ya habíamos pasado el tema del ancho del agarre. Y pregunta Gonzalo, ¿la posición de la cadera podría tener relación también sobre si es una salida estática o dinámica? Sí, dependiendo de en qué momento se sacó la foto. Pero bueno, eso es difícil de verlo en la foto. Pero sí, puede ser que alguno de los atletas esté generando esa situación dinámica, ¿sí? ese amacarse para tomar su posición justo al momento de despegar la barra, un poquito o levemente distinta. Pero bueno, en este caso no lo podemos saber. En este caso, bueno, esta imagen es la misma idea, el mismo concepto, lo que intenta comparar es atletas de distintas categorías y poner una mujer en el medio. Sí, quizá lo particular de este caso es que son 3 atletas de categorías bajas. Juli Imperio, que de Italia es una categoría liviana, lo mismo que el atleta turco, lo mismo que Lu Xiaojun, que es medio peso, sí sería una categoría intermedia. Obviamente, lo que podemos ver, que no lo vamos a desarrollar ahora, pero es el atleta chino, si bien para mí esta no es su posición de salida, sí todavía se está armando, ya se nota, o por lo menos yo logro ver a simple vista, el largo del tronco respecto a las piernas y cómo va a afectar eso sí, en las distintas posiciones. Que no es lo mismo para aquellos que somos de raza más caucásica, ¿sí? Tenemos otro tipo de proporción, más parejo entre el largo de las piernas y el tronco y cómo eso afecta en las distintas posiciones. Sí, pero bueno, no es quizá para el momento para ahondar en eso. Sí, pero de nuevo, 3 distintos modelos, o sea, la misma idea. Fíjense, la barra sobre los cordones, la barra pegada a las tibias, ¿sí? Las espaldas apretadas, los pechos arriba, los hombros sobre la línea de la barra y la posición final en la que están los 3 deportistas es distinta. Y acá venía lo que
preguntaba el compañero. ¿Cuál es la idea o cuál es el concepto, ¿sí?, para hacer una salida estática o una salida dinámica? Obviamente nosotros cuando estudiamos, describimos el movimiento, hablamos de una posición inicial que es rígida, ¿sí? Que es lo que hacen la mayoría de los deportistas o de los levantadores de peso, que es lo mismo que hacen la mayoría de los deportistas en todos los gestos de sus disciplinas deportivas. Buscan una ventaja mecánica, que en este caso se da a través de un SEA, que seguramente ya lo describió tanto Claudio como Horacio cuando habló de pliometría, que lo que te da es una ventaja, ¿sí?, una ventaja neuromuscular para poder reclutar y para poder movilizar la carga de otra forma o con mayor facilidad en la salida, es buscar una preextensión previa, así que se puede generar desde mi forma de ver, ¿sí?, de dos formas. O con la cadera, subiendo y bajando la cadera, que es lo que nosotros vimos, ya sea en el movimiento de Darío o lo que es más común, de ver que los atletas levantan la cadera y se acomodan para salir, o muchos arrancan inversamente desde estar abajo, de estar sentados, a acomodarse por encima de la barra y salir. O con el tronco. ¿Sí? Que lo normal es ver desde la vista, ¿sí?, desde un plano frontal, que el atleta tiene esa sensación como que doblara los brazos o acercara el pecho a la barra y desde esa posición toma impulso para salir. Es leve, son movimientos leves, ¿sí?, no son grandes exageraciones de movimiento, quizá lo de la cadera es más notorio. Yo había tomado el ejemplo de, para mí, el caso más claro, que es Lidia Valentín. Por mis escasos recursos con la tecnología no pude poner el video lo tengo. Entonces puse para mí lo que es el caso más conocido, que es Naim Suleimanoglu. Que van a ver que la cadera está prácticamente en la misma posición, pero se ve un movimiento previo, ¿sí?, muy dinámico, muy veloz, muy rápido, antes de salir. ¿Sí? Ahí va la repetición, en realidad la repetición no, el próximo intento. Sí, esto es el año 1986, categoría 60 kilos. Está el apellido original, que es Naum Yalamanov, cuando todavía competía para Bulgaria. Si no me equivoco, el torneo es en Sofía. No sé si llegan a ver el movimiento de brazos, sí que es muy brusco. Jorge, no sé si compartís, si te parece lo mismo, si lo interpretás de otra forma, obviamente, para No, sumar. sí, No. es impresionante. Vemos cómo él tiene unas características morfológicas y la técnica se adaptó prácticamente, es ideal a sus capacidades. Tanto la técnica de salida dinámica como la técnica de salida estática, yo lo redondeo que depende de la comodidad del atleta. Pero ambas salidas, si vos ves, diríamos en el diagrama fotográfico, ambas salidas salen igual. Lo que pasa es que uno lo encuentra en el momento dinámico y el otro sale en el movimiento estático, pero ambos salen igual. Los pies bien apoyados, la barra pegada a la tibia, porque está sobre los cordones, y bueno, a partir de ahí entramos en lo que es el estilo, pero como base fundamental son los aspectos que quiero recalcar. Cualquier cosita depende del atleta. Hay muchos atletas que recién empiezan a levantar pesas, quieren empezar a meter la salida dinámica y dentro del movimiento dinámico se pierden. Por eso, cuando mi experiencia, enseñamos con movimiento, con salida estática, para luego, después de varios competencias, varios años de entrenamiento, empiezan a meter la salida dinámica. Pero ambas salen de la misma forma. No sé si fui claro. Bien, yo me animo a agregar alguna cosita, Jorge, si no te molesta. No, al contrario.
veo difícil, sí, me cuesta encontrar ejemplos de una salida estática pura. Todos, en mi opinión, van a hacer algún movimiento leve justo en el momento antes de despegar la barra. Obviamente, cuanto menos movimiento hay, más se asimila a una salida estática, pero es difícil ver a alguien que no se, o sea, que no se inmute, que no haga ningún movimiento previo al momento de despegar la barra. Fuera de eso, ¿sí? Es mucho más normal ver el movimiento de la cadera y lo que hace Suleymanoglu, obviamente, ¿sí? Con una categoría sin igual, por algo es uno de los mejores pesistas de la historia, si no el mejor, me parece mucho más peligroso desde en cuanto al desarrollo de la técnica, porque hablamos mucho ya aparte, o sea, empezando por el agarre, sobre lo difícil que es y la atención y el cuidado que hay que tener sobre la acción anticipada de los brazos, y lo normal es cuando alguien, si es nuevo levantando pesas y busca, ¿sí?, generar ese SEA a partir de ese movimiento, es muy normal anticipar mucho la acción de la espalda, ¿sí?, en irse con los hombros hacia atrás, en desarmar la espalda y en anticipar la acción de brazos, que es un error, a mi gusto, ¿sí?, de los más complicados de corregir. Entonces, O Nacho, ojo, levantan apresuradamente la cadera, que es también otro de los errores muy habituales. sí, lo que yo digo es que este tipo de salida dinámica, así de amacarse con el torso y quizá de usar impulso con los brazos, lo veo como muy difícil. No vi a nadie que no sea esta persona. Lidia Valentín, bueno, era muy fuerte, usaba los brazos anticipadamente, pero bueno, lograba resolverlo. No son cosas para el normal de la gente, o sea, digo, no es fácil Claro, levantar así. Bien, en el perfecto. grupo, respecto de lo que había puesto Gonzalo, Andrés pone eso, no va a depender del largo de sus tibias, fémur, torso. Sí, ya lo vamos a ir viendo, quédate tranquilo. Pero bueno, este era el apartado sobre lo que es la salida estática y la salida dinámica. Si alguno tiene alguna consulta, quiere agregar algo, están más que bienvenido. Yo el otro ejemplo que les puedo dar de la salida así con el torso es Lidia Valentín, la pesista española, seguramente la conocen. En mi opinión, los que más se asemejan a hacer una salida estática muchas veces son los pesistas chinos o orientales, ¿sí?, de distinto así de la zona del sudeste asiático. Lo más común en cuanto a salidas estáticas es, ¿sí?, balancearse con la cadera, ya sea de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. En mi opinión, en lo que yo veo cuando miramos levantamiento de pesa. Obviamente, cualquier ejemplo distinto es bienvenido. Y ahora que terminamos con este apartado, vamos a lo que es la descripción tradicional de 3 periodos y 6 fases. Y yo pongo un paréntesis muy grande, ¿sí?, que obviamente Jorge también lo va a aclarar. Y esta es la descripción paso por paso del ejercicio. Ojo, porque a veces suele generar confusión. Y ojo, porque que esta sea la descripción del ejercicio no quiere decir que hay que enseñarlo así, ¿sí? O sea, no es que es un manual a seguir paso por paso para que cuando yo transmito a mi deportista, ¿sí?, tengo que ir con todo esto en orden, porque no necesariamente se va a ver en una mejor ejecución. Quizás demasiada información, quizás información que después es difícil llevar a la práctica, quizá hay otro tipo de indicaciones que puedan ser más comunes, o quizá haya fases que quizás es mejor saltear, ¿sí?, en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Dicho esto, ¿sí?, paso a describir cuáles son los periodos, ¿sí?, y cualquier consulta, obviamente, como dijimos antes, es bienvenida. Primer periodo, fase 1, instante de separación de la barra. Como dijimos antes, todo lo que era posición inicial queda por fuera, ¿sí?, es previo a esto. Empieza en el instante que se empieza a aplicar fuerza a la barra y finaliza en el instante que se separa la barra del suelo. Al instante de separación de la barra, los brazos se encuentran rectos, los hombros se encuentran sobre la barra o levemente por delante y el apoyo
de los pies es llano sobre toda la planta. ¿Sí? Esto es una indicación que van a ver recurrentemente en casi todas las fases. Tiene como objetivo crear una rígida interacción entre el atleta, el apoyo y la barra. Hay que engancharse, ¿o no, Jorge? La dirección de la fuerza debe ser próxima a la vertical con una leve inclinación hacia el atleta. Cuando dice la dirección de la fuerza debe ser próxima a la vertical con una leve inclinación hacia el atleta, es lo que hablábamos de la trayectoria. Que cuando yo empiezo a hacer fuerza y la barra se despega del suelo, lo ideal sería que el primer movimiento sea que la barra quede cerquita, esté conmigo, estemos enganchados, seamos un mismo elemento, que esa interacción haga que los dos nos juntemos y no que apenas despego la barra del suelo, la barra se me vaya hacia adelante, ¿sí? Se me aleje. Perdón. Perdón, Fase interrumpo 2. un segundo para que apaguen los micrófonos. Roberto Silva y quienes más lo tengan prendido. Gracias. Perdón. No, Adriana, está bien. Fase 2. Aceleración preliminar. Comienza desde el instante de separación de la barra hasta que las tibias se encuentran en posición vertical y el elemento se ha desplazado levemente hacia el atleta. ¿Sí? El levemente, y puse levemente en una distancia porque la distancia depende muy propiamente del largo, ¿sí? De la longitud del atleta y de la posición que yo pueda adoptar en la salida. Eso van a ser más o menos centímetros. El objetivo de esta fase es mover la barra en una trayectoria racional, impartir la velocidad necesaria y una postura apropiada para la fase 3. Al finalizar esta fase, los hombros se encuentran por delante de la barra, los brazos están rectos y el apoyo de los pies es llano sobre toda la planta. A cada fase le cabe una descripción de cómo tiene que estar el cuerpo al final. Sí, es muy probable que esto lo escuchen de otros entrenadores en otras capacitaciones o lo lean como posiciones fronteras. Son las posiciones, ¿sí?, técnicas que se describen en las cuales debería estar el cuerpo al cambiar de fase a fase. Sí, lo digo como dato, quizá a alguno le sirva. En esta descripción, sí, yo tenía esta secuencia de un arranque de Aptia Ukadov, que era un deportista ruso. La primera imagen correspondería al instante de separación de la barra. Sí, si bien la barra está un poquito más elevada. Fíjense cómo se puede ver los pies completamente apoyados al suelo, cómo la barra está totalmente pegada a las piernas, cómo esa lógica donde está la lengüeta, ¿sí?, donde está el abrojo, la barra está siempre por encima. Y cómo finaliza, ¿sí?, o cómo marcamos el cierre de este primer periodo, con las tibias totalmente perpendiculares al suelo y la barra por encima de las rodillas, ¿sí? Los brazos extendidos, la espalda trabada, el pecho hacia arriba, ¿sí?, la cabeza levemente levantada, todos los conceptos que hemos ido marcando. Jorge, no sé si querés agregar algo. Una cosa a tener en cuenta, sobre todo en el inicio, en el aprendizaje, las primeras 3 fases, el ángulo de la espalda es exactamente lo mismo con respecto al suelo. Respecto al suelo, el ángulo de la espalda no se mueve. Eso hace que la cadera y el elemento, en este caso sería la barra, se mueven al simultáneo, se mueven al ritmo. Yo muevo 1 milímetro la cadera, 1 milímetro levanto la barra. Y así hasta lo que es la tercera foto que estamos viendo ahí, que llegamos a esa posición. En esa fase es fundamental, bueno, el movimiento simultáneo, tanto de la cadera como de la barra. ¿Me expliqué? Después tenés la cuarta, que ya hay como un pasaje de la barra, no es pasaje de la barra de la rodilla por sobre la barra, por debajo de la barra, sino hay una extensión de cadera. Empezamos lo que es un principio de extensión de cadera. Pero las primeras 3 fases es fundamental tener en cuenta eso. Yo muevo 1 milímetro la barra, 1 milímetro la cadera. Muevo 5 centímetros la barra, 5 centímetros la cadera.
todo un bloque, como vos bien dijiste anteriormente. Buenas ¿Algo noches. más? ¿Qué tal? No. Nacho, Jorge. Hola. La pregunta Sí, es con respecto al el primer tirón al segundo, cuando pasa la barra sobre la rodilla, ¿se hace un poquito para atrás las rodillas en ese periodo, en ese pasaje? perdón, Quique, yo no escucho, no sé si soy yo o el volumen está bajo. No, Ah, bueno, ahí lo escuché, Quique. No hay un retiro de rodilla, eso es un error de interpretación. Si vos levantás la cadera, como consecuencia hay un retiro de rodilla, es como que es como que la rodilla deja pasar a la barra, pero es por consecuencia de levantar cadera y barra a la vez. Hay en varios lugares, en varios reels, en varias cosas esto que hay navegando en esto de internet, ahí se enseñan a que a que la rodilla le dé paso a la barra, pero bajo mi criterio, bajo mi experiencia, yo lo interpreto de esta manera. El hecho de que vos levantes cadera y barra, como consecuencia, las rodillas le van a dar paso a la barra. ¿Me bien, gracias. expliqué? ¿Me entendieron? Si no me entienden, muchacho, díganme, Jorge, no te entendí nada, decímelo de otra manera. No tengan miedo para nada. Acá Julián Eh, pregunta en el chat, ¿se modifica el ángulo de las tibias? ¿Se modifica el ángulo de las tibias? Sí, las tibias Sí, van a claro, van a terminar siendo a 90 grados, sí, a 90 grados con respecto al piso, pero más que prestar atención a eso, presten atención, bueno, la espalda sigue estando en la misma posición de salida, el ángulo, misma posición de salida, y después presten atención a lo que es la barra y cadera, todo junto, barra y cadera, un solo bloque. Como consecuencia, la rodilla le van a dar paso a la barra, las rodillas le van a dar paso a la barra, y las tibias van a quedar en vertical. Eso sí, luego, bueno, después hablamos de la otra fase, tan famosa acá que se pone hizo últimamente. ¿Eh? in lift weightlifting, pone, si hay extensión de tobillo, inevitablemente las rodillas se retrasan. Sí, lo que yo entiendo de Claro, lo que quiere explicar Jorge, al igual y comparto, que si hacemos hincapié en el retraso de las rodillas, muchas veces o muchos chicos retrasan las rodillas sin hacer fuerza contra el suelo. Por ende, las rodillas se retrasan, pero la barra no sube o no sube en concordancia con el movimiento de piernas y cadera que hay. Creo que es una cuestión de interpretación. Un Sí, pulso en el celular. perfecto. Y si puedo poner música así Fede, ¿pasó algo? con radio. no sé, Fede, no te escuchamos, Federico, No, no, ¿comentaste perdón, perdón. algo? Es que salí cuando entré. No, salí, entré y cuando entré con el micrófono abierto, perdón. Perdón, listo. Perfecto. Sí, yo comparto con lo que plantea Jorge. Muchas veces se deja hacer hincapié sobre aplicar fuerza contra el suelo. Acuérdense que el último principio que nosotros habíamos hablado en cuanto a los conceptos generales de la técnica era levantar la mayor cantidad de peso posible con la menor aplicación de fuerza. Y muchas veces se deja hablar de la aplicación de fuerza sobre el punto de apoyo, ¿sí? Se habla sobre desplazar segmentos sin importar cuánta fuerza se aplica, y es para mí donde a veces se pierde la descripción literal del ejercicio con lo que conceptualmente hay que hacer para levantar la barra de la mejor forma o de la forma más fácil. No sé, Jorge, si vos apoyás esta idea. Sí, sí, estoy de acuerdo, Nacho. Estoy de acuerdo contigo. Pero bien, a eso íbamos con que puede llegar a ser engañoso, ¿sí? Se puede interpretar de distintas formas si nosotros leemos textual y si no hay un análisis, o a veces las interpretaciones varían. Exactamente, lo que es La fase 3. interpretación. Bien, el segundo Perfecto. periodo, la fase 3, que es
No tiene como nombre pasaje de rodillas, tiene como nombre amortización, pero bueno, para que se entienda a qué fase estamos hablando, es el término más popular. Yo le puse pasaje de rodillas y como punteo podemos marcar que empieza cuando las rodillas del pesista se empiezan a flexionar. De vuelta, la descripción habla de las rodillas y Jorge habló de la cadera. Si cada uno pone el punto y la vista donde quiere. Es difícil hablar que en el levantamiento o en el ejercicio de levantamiento de pesas se mueve un segmento y eso no repercute en otro. Obviamente Jorge dijo que se movían al unísono, entonces si hay acción sobre uno, posiblemente haya acción sobre otro. Empieza cuando las rodillas del pesista se empiezan a flexionar y termina cuando las rodillas están en el mayor grado de flexión. ¿Sí? Si no están entendiendo el concepto, ahora cuando veamos la imagen se va a ver bien. Es como el atleta se reubica para poder empujar la barra de forma vertical, ¿sí? Y no terminar desde la posición que nosotros vimos al final, perdón, que vimos en este cuarto cuadro, ¿sí? De esta imagen, levantando solo con la espalda. ¿Cómo de esa posición yo me vuelvo a acomodar para poder empujar la barra de forma vertical? Al finalizar esta fase, los hombros y los codos se encuentran en la misma línea que la barra. El apoyo de los pies es llano sobre toda la planta. El objetivo de esta fase es mantener la interacción entre el apoyo y el elemento, mantener la velocidad alcanzada en la fase anterior, haciendo esta fase lo más rápido posible. Los hombros deben desplazarse principalmente en el plano vertical. No se desplazan solo en el plano vertical porque si los hombros pasaban de estar levemente por delante. ¿Por qué? Porque en la posición de salida los hombros estaban encima y cuando la barra se empieza a subir, se empieza a acercar y la espalda queda igual, los hombros pasan a estar por delante. Si en esta posición yo tengo que volver a alinearme para poder empujar hacia arriba con todos los segmentos. Y acá para mí el punto clave es lo que dice, ¿sí? En este tercer ítem. Mantener la velocidad alcanzada. La velocidad alcanzada de la fase anterior, de la aceleración preliminar, ¿sí? La barra va a seguir desplazándose hacia arriba mientras el cuerpo se vuelve a acomodar. Es un concepto quizá más complejo, ¿sí? Pero yo tengo que aprovechar esta velocidad y para que la barra no se frene en el aire, tengo que hacer esto lo más rápido posible. Y acá quizá viene, ¿sí?, el principal dilema entre los entrenadores de pesas. Si esta fase 3 se enseña o no se enseña. Y si se enseña, ¿cómo lo hacemos? La fase 4, ¿sí?, que es la aceleración final, dice desde... Tengo unas preguntas acá. Desde la mayor flexión de rodilla a la extensión de tobillo, rodilla, cadera. ¿Sí? Desde la mayor flexión, desde volver a acomodarme, hasta la normalmente llamado triple extensión, que algunos sí debaten diciendo que lo del tobillo se puede analizar como una flexión plantar y no una extensión dorsal. Al finalizar esta fase, las piernas se encuentran completamente extendidas, los músculos trapecios están trabajando activamente, los codos están flexionados y el atleta se encuentra parado sobre los dedos de los pies. El objetivo de esta fase es que la barra alcance la máxima velocidad y altura posible utilizando la potencia de las piernas y el tronco. Bien, en cuanto a la secuencia, si nosotros analizamos la última imagen, ¿sí?, de la fase 2, las rodillas estaban, ¿sí?, alineadas con los tobillos, las tibias estaban perpendiculares al suelo. En esta posición ya no están perpendiculares al suelo y los hombros ya no están adelantados sobre la barra, sino que coinciden con la barra. El apoyo se da sobre toda la plataforma, ¿sí? Y desde esa posición, que es la posición mecánica más ventajosa para empujar o para generar la mayor cantidad de contracción y aceleración posible sobre el implemento, ya que el implemento está pegado, ¿sí?, al atleta,
como lo estuvo en todo el recorrido, se hace la completa extensión de los segmentos para acelerar la barra en la fase 4. Giorgio, si querés agregar algo. Una de las cosas a tener en cuenta, fíjense lo que, bueno, fase 3, pasaje de rodilla. Yo acá te corregiría algo, Nacho. La última fase de la, bueno, después lo vamos a hablar, pero la última fase del primer periodo correspondería a la fase 3, cuando estaba pasando la rodilla, y después quedaría la segunda secuencia, que es esta, hasta que la barra llega al pubis. Esto, muchachos, presten mucha atención, el apoyo de los pies. Ahí está, diríamos, el 90% de un levantamiento exitoso. Hablo levantamiento exitoso cuando el atleta levanta 10 repeticiones y las 9 repeticiones lo hace válido. De 10 repeticiones lo hace válido. Quiere decir que es un atleta efectivo, no uno de esos atletas que es una lotería. He acá diríamos el secreto, que cuando la barra está en el pubis, como está mostrando la fase 3, el apoyo de los pies está completamente plano, para luego pasar a la fase final, que es la aceleración final, que se muestra que se va, queda tranquilamente sobre los pies, como la completa extensión, como vos, la triple extensión, como vos había dicho, Nacho, pero como medio de compensación de que con los hombros me fui para atrás. Eso es una compensación, no es una acción a tener que buscar, que dice, no, te falta terminar de empujar con la punta de los pies. Ojo con ese criterio, muchachos, eso lo vamos a ir viendo después en las próximas fases. Pero bueno, les voy a ir comentando esta cosita como para que vayan viendo diferentes puntos de vista. Y les vuelvo a recalcar, no es que yo tenga la razón ni mucho menos, pero bajo la experiencia, estas son las fases, la fase que me hacen un atleta eficiente. ¿Alguna pregunta? Sí, yo. Fernanda preguntó si los planos de las fases de análisis son frontales o sagitales. Y Mariano preguntó DKB, supongo que con DKB te referís a Double Knee Bend, ¿o no? A la doble flexión de rodillas. Con otra pregunta con respecto a la fase de cuando llega al pubis, ¿sí? La barra va hacia arriba y eso es generada por la biomecánica posterior de toda la fuerza posterior, o hay un empuje de cadera. No, la extensión de cadera es ese máximo, ahí es donde la barra llega a su máximo movimiento. Es por acción de las piernas y espalda a la vez, al instante. Esa es lo que se llama la sinergia de dos fuerzas concurrentes para que la barra suba hacia arriba. Pero no hay un golpe de cadera. Hay un rozamiento de cadera, pero no hay un golpe de cadera, muchachos, porque como golpe de cadera nos va a ejercer una fuerza Hacia anteroposterior adelante, que ahí nos va a causar problemas. tal cual. Gracias. ¿Me expliqué? Sí, sí. Bueno, gracias, Quique. Bien, ya son casi las 9:30, así que te diría, Giorgio, que le metamos pata para terminar la presentación de hoy y las preguntas las dejamos para el final, si les parece. A los que tenían alguna consulta, guárdenla hasta el final, no hay problema con que la dejen en el chat, al final las revemos con quienes tengan tiempo de quedarse un ratito más, pero ya estando en las 2 horas vamos a meterle un poquito de pata para terminar con lo que armamos para hoy.
Bien, el tercer y último periodo, que también tiene 2 fases. La fase 5 es la metida sin apoyo, ¿sí? O el squat under, como dice la bibliografía, que dice desde la máxima extensión de las articulaciones del tren inferior hasta el instante que la barra alcanza su máxima altura. ¿Sí? Entonces, está hablando, ¿sí?, esta fase de que uno empieza la metida una vez finalizada la máxima extensión y así todo la barra sigue subiendo, ¿sí? Porque la barra empieza, la fase empieza desde la máxima extensión y finaliza una vez que la barra alcanza la máxima altura, y si el atleta ya se está metiendo quiere decir que la barra sigue subiendo. El objetivo de esta fase es interactuar constantemente con la barra, cambiar de la explosión a la metida a la máxima velocidad posible y desplazar los pies instantáneamente. Tenía una idea en mente y se me fue. El objetivo de esta fase es interactuar constantemente con la barra. Si en la fase es sin apoyo, ¿sí?, el único segmento del cuerpo que sigue interactuando con la barra son los brazos, ¿sí? Entonces, en esta fase podríamos hablar de una acción de los brazos para continuar, ya sea elevando la barra o empezar la metida, ¿sí?, una tracción hacia abajo, ¿sí?, siendo el punto fijo o el punto a tener en cuenta la toma de la barra con ambas manos, siempre y cuando se haya perdido el apoyo. Un error técnico es sostener el apoyo en esta fase, cuando uno ya debería estar intentando empezar a deslizarse por debajo, ¿sí? Pero eso obviamente lo vamos a ahondar más adelante. Y la fase 6, que es la última fase en el análisis que hay de la técnica tradicional, es la metida con apoyo, que es desde que la barra alcanza la mayor altura en el levantamiento hasta que la barra es fijada en la posición de sentadilla. El objetivo de esta fase es la fijación del elemento en una sentadilla con apoyo, sin desviarse significativamente del punto inicial. Cuando hablamos del punto inicial, hablamos del punto inicial donde estaba apoyado el atleta, ¿sí?, cuando arranca el levantamiento. Sí, están las imágenes que corresponden a la fase 5. Jorge me criticó, yo lo entiendo. Las imágenes no están todas, faltan algunas en el medio. Yo entiendo lo que él plantea. Tranquilamente podríamos haberlas ubicado así. Sí, no sé si alguno no entendió, después lo explicamos. Ahí, muchachos, para que vayamos teniendo una visión pareja entre todos, ¿cuál es la fase? No sé si tuvieron experiencia de enseñar o ustedes, ¿cuál es la fase en el cual le tenemos más miedo al arranque? ¿Me explico? O cuando le enseñamos a una persona que es no un niño ni un adolescente, sino una persona mayor, ¿cómo es la fluidez de cuando hacemos esta fase? Exactamente, es la recepción. Diríamos que de todos los movimientos que hace el levantador de pesa, esta fase es la más antinatural. Y bueno, por eso quiero hacer hincapié en lo que después vamos a ir enseñando, que tenemos que terminar de que en esta posición nos encontremos cómodos. ¿Me expliqué? Bien. Para cerrar con la presentación de hoy, si bien la Nacho, no, recuperación... perdón, están bien las fases estas, Nacho. ¿Por qué decir que yo te critiqué la primera, pero estas están buenas? Qué cosa, Jorge. Encima me lo vas a hacer corregir, seguro. Y sí. Siguiendo con la línea de las clases anteriores, ¿sí? La última diapositiva es este recorte, que es del libro de Arkady Boroviov, en el que obviamente los números no se llegan a leer. El libro está viejo, la impresión es la que tenemos y mis herramientas tecnológicas me permitieron hacer este recorte sobre la imagen. Pero para nosotros describir metodológicamente la altura,
¿sí? Respecto de la posición de pie, que es la imagen central, la imagen A, con toma de arranque, ¿sí? La altura necesaria o la altura en la que se puede recibir la barra en la posición de tijera, que no es exactamente la tijera que nosotros conocemos hoy de segundo tiempo, sino es la metida que se usaba, era más parecido a una estocada de Un esgrima, si se recuerdan. arranque a la francesa se llamaba, se decía. Exactamente. Se sigue usando como medio de preparación, pero no para la competencia en levantamiento de pesas. Y la altura, ¿sí? La diferencia de altura que hay entre la posición profunda de la sentadilla, ¿sí? De la alemana, respecto de la posición de pie, ¿sí? La diferencia que hay entre la figura C y la figura B, de la altura que es necesaria para la fijación de la barra. Obviamente hace que la idea de levantar la alemana sea mucho más económico. Por ende, es la teoría que con el correr del tiempo sea la técnica que se ha popularizado, ¿sí? La que se utiliza. Como último aspecto, sí que quizá lo hemos pasado previamente, pero no tenemos una imagen ahí al final para repasarlo, es en esta posición de recepción, sí que tiene Klokov como atleta. El ancho de pies de la recepción es mayor al ancho de pies de la posición de salida, ¿sí? Sobre todo para que haya espacio para que la cadera se posicione abajo y el tronco pueda quedar lo más erguido posible. De estar con los pies cerrados, la cadera quedaría por detrás, la inclinación del tronco hacia adelante sería excesiva y la barra habría que fijarla con una posición sí media complicada, llevando los hombros hacia atrás para poder compensar el sistema. Sí, obviamente cuando hablemos de la parte metodológica, Jorge va a describir lo que es el desplazamiento, pero quizás la imagen que nos faltaba al final para cerrar, sí, ya que en la descripción técnica de las fases el desplazamiento simplemente se lo menciona, pero no se hace ninguna alusión particular sobre él. Jorge, si no tenés nada más que agregar. No, la verdad que no. Tengo millones de cosas para tratar de transmitirle, pero me quiero mantener un poquito, quiero manejar mi ansiedad. Pero bueno, Quiero que faltan 4 clases. sí. Maravillosa la clase. Desde ya, muchachos, si hay alguien que quiera, bueno, preguntar algo, eso nos va a ayudar a nosotros a ver para dónde vamos a ir encarando diríamos, los contenidos, pero desde ya muchísimas gracias. Yo por ahora no tengo más nada que aportar porque vamos a dejarnos para después. Muchas gracias, Jorge. Ignacio, te pido por favor primero que pares la grabación. Estoy intentando ver cómo se hace eso. Creo que Bueno, de acá, detener grabación.